Bien, buenas noches a todos nuevamente. En esta oportunidad quisiera referirme, como lo hemos estado anunciando, sobre algunos principios sobre el análisis técnico y para eso necesariamente tengo que referirme a distintos tipos de gráficos. En este caso tenemos los gráficos de líneas, los gráficos de barras, gráficos de velas japonesas, que son los que normalmente se utilizan para interpretar el comportamiento graficado a través de una hoja, a través de la pantalla, en fin, y para poder tratar de entender o tratar de interpretar el comportamiento de un determinado instrumento financiero, llámese acción, llámese divisa, llámese commodity, en fin, y de esta manera pues podemos ver en este caso un gráfico de líneas donde cada precio de cierre es representado por un punto y el conjunto de puntos que están unidos entre sí van formando las líneas. Es decir, en este caso tenemos, por ejemplo, ante vuestras pantallas, un gráfico de líneas que se conforma por el conjunto de puntos de tal manera que unidos los puntos entre sí forman las líneas. Por ejemplo, acá hay un punto que es un punto de cierre. Ese cierre es aproximadamente en 1,53. Otro punto por acá, otro punto por acá de cierre, otro punto por acá de cierre, otro punto por acá de cierre de una determinada acción como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada punto va a significar o va a representar eh, al cierre en sí. Vamos a tratar de cambiarle de color para ver si se puede diferenciar esto. Vamos a ver aquí. Saltador. Vamos a hacerlo de este color. Vamos a hacerlo en color azul. Tenemos, por ejemplo, un punto acá, que es otro punto de cierre, otro cierre por acá, otro cierre por acá, otro por acá, otro por acá, de tal manera que el conjunto de cierres va formando la línea. ¿A qué llamamos cierre? Para aquellas personas que aún no manejan los términos o la terminología bursátil. Cierre es el último precio del día. Cierre es el último precio de la rueda de bolsa. Cierre es el último precio de la sesión de operaciones de compra y venta, ya sea de valores, de acciones, en fin. Es el último precio del día. Ese es el precio de cierre. Por lo tanto, ese último precio es el que se va a reflejar a través de un punto aquí. Otro día acá. Otro día acá. Entonces el conjunto de esos puntos va formando la línea y el conjunto de puntos a la larga va a formar esta línea de sube y baja en el tiempo. Ahora, también podemos establecer gráficos que sean de no necesariamente de precios de cierre de un día, sino de precios de cierre de una hora. Por lo tanto, termina una hora es un punto, termina otra hora otro punto, termina otra hora otro punto. De tal manera que en un gráfico tenemos simplemente la imagen de lo que ha sucedido durante un solo día, pero con puntos que en conjunto representan el comportamiento de una determinada acción o valor de un solo día. Entonces, por ahí tenemos la interpretación de lo que es el gráfico de líneas. Por otro lado, tenemos el gráfico de barras. El gráfico de barras lo que nos muestra es lo que tenemos frente a la pantalla. Son líneas verticales con algunas extensiones hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿no? Lo que está hacia la izquierda
representa el precio de apertura. Lo que está a la derecha, el precio de cierre. Es decir, el precio de apertura es el primer precio del día. Por ejemplo, acá tenemos lo que está acá en amarillo, es el precio de apertura, primer precio del día de la acción. Acá a la derecha tenemos el precio de cierre, el último precio del día. Y esta cola de acá abajo significa el precio mínimo al cual descendió la acción. Y si hay una extensión hacia la parte superior, quiere decir que la acción tuvo un máximo hasta esos niveles. Acá tenemos una barra mucho más prolongada hacia acá, por ejemplo, en esta de acá. Acá, por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos el precio de apertura, que es el primer precio del día, el precio de cierre, acá a la derecha, una extensión hacia acá arriba, que significa el precio máximo, y una extensión hacia acá abajo, que es el precio mínimo. ¿Sí? Eso se puede ver de una manera mucho más concreta en la vela, en el gráfico de velas, que es así, ¿no? En las velas, por ejemplo, nosotros tenemos el gráfico de esta manera. La parte, digamos, inferior de este rectángulo, que es esta parte de acá, significa que es el precio de apertura, es el primer precio del día. Pero hay que considerar que esta vela es blanca. Hay velas blancas y velas negras. Esta vela blanca es una vela alcista. Puede ser una vela blanca o puede ser una vela verde. Puede ser igual, las dos son alcistas. ¿Qué significa la vela blanca o vela verde? Que la parte baja de este rectángulo o de este cuadrilátero representa al precio de apertura. En este caso estamos poniendo un ejemplo de que esta acción se inició al precio de $1 en un determinado día. Esta acción subió hasta un máximo de 1.16 como ejemplo, hasta un máximo de 1.16. Sin embargo, ese no fue su precio de cierre. Si bien es cierto, ese fue un pico hasta el cual ha llegado a subir la acción. Sin embargo, ahí no culminó en el día. En el día terminó en la parte superior del rectángulo, que es 1.10, en este caso como ejemplo. Entonces, el rectángulo o el cuadrilátero tiene en la parte inferior, en la base, el precio de apertura y en la parte superior el precio de cierre. Los máximos y mínimos se representan con las mechas, es decir, acá hay una mecha que se extiende hacia la parte superior y es el máximo, 1.16, y la mecha que se desprende del rectángulo hacia abajo, que en este caso, como ejemplo, tenemos 94 céntimos de dólar y que es el mínimo. ¿Sí? Por favor, quisiera saber si me están entendiendo o si tienen alguna pregunta, me gustaría que todo lo tengan bastante claro. ¿Sí? ¿Me entienden bien? ¿Todo está perfecto? ¿Todo está claro? ¿Ya saben esto? De repente es muy básico. Bien. A ver, me preguntan si puede ser al revés, o sea que comience en 1.10 y termine en 1. Claro, en ese caso ya estaríamos hablando de una vela negra o vela roja, que sería una vela, perdón, a ver, es que sería una vela bajista, que es el caso que estamos viendo frente a la pantalla. En este caso, la vela negra o vela roja, que es bajista, se produciría lo que estás comentando, Jean-Pierre. A ver, Jean-Pierre, exactamente. Jean-Pierre, me estabas comentando eso. Aquí sí se produce lo que tú mencionas. Es decir, que la vela negra o vela roja significa que el precio de apertura está en la parte superior del cuadrilátero
y el cierre está en la parte inferior del cuadrilátero. Es decir, se inicia acá arriba y termina aquí abajo. Y el mínimo y máximo es de la misma manera que en el caso de la vela alcista. Es decir, tenemos la mecha que llega hasta 94 céntimos en el caso de este ejemplo que estamos poniendo. Y en el caso de que la acción, el valor o el instrumento financiero subiera a un máximo, se representa con esta mecha, que en este caso sería de $1.16, ¿sí? Y gráficamente en conjunto se nota de esta manera las velas negras, ¿verdad? Las velas negras que empiezan arriba, terminan abajo, empiezan arriba, terminan abajo, empiezan arriba, terminan abajo, con un mínimo, un máximo, pero finalmente terminan aquí abajo, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito acá esto, porque quiero hacerle unas preguntas. A ver, quisiera saber si me han entendido y quisiera preguntarles si viendo este gráfico, ustedes podrían decirme dónde se encuentra el precio de apertura. A ver si me pueden mencionar cuál es el precio de apertura. 2.13, muy bien, 2.13. Acá hay una pregunta de Gonzalo, me dice, ¿por qué se utiliza el precio de cierre? ¿No sería el precio promedio o monto total entre el número total de acciones negociadas? Sería más representativo de lo ocurrido en la sesión. Sí, efectivamente, Gonzalo, coincido contigo. Sin embargo, que en la mayoría de las plataformas o en la mayoría de, digamos, de imágenes que nos muestran los gráficos de los brokers, generalmente lo que se muestra son los precios de cierre. Ahora, nosotros podríamos tener también gráficos como el de que nos muestra Yahoo, donde podríamos también tener de alguna manera otras alternativas que las vamos a ver posteriormente. Yo coincido contigo, Gonzalo, eso sería lo más lógico. En todo caso, hay que tener en cuenta que esto es algo, digamos, algo referencial, ¿no? Es una referencia. No es que necesariamente a rajatabla se tenga que cumplir. Es una referencia para tener en cuenta para dónde se está proyectando la dirección de una acción, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Además, lo que suceda con una vela, si está distorsionada y no se ajusta a lo que estás mencionando de un precio promedio, una vela que digamos está distorsionada porque, en fin, no está mostrando el precio promedio, no alteraría cuando esa vela está en conjunto mezclada con las demás velas que conforman la trayectoria o la dirección de un instrumento financiero. No sé si me dejo entender. A lo que me refiero es que una vela que no represente de una manera concreta, de una manera absoluta, el comportamiento de una acción, no va a alterar cuando se encuentre en conjunto con las demás velas que están mostrando la tendencia. 2.13 me dice la mayoría, perfecto. ¿Y cuál sería el precio de cierre en esta figura? ¿Cuál sería el precio de cierre? 2.34. Muy bien, 2.34. Perdón, a ver, el precio de cierre no es 2.34, es 2.25, efectivamente, 2.25. 2.34, ¿qué vendría a ser? El precio máximo. Muy bien, precio máximo. Aquí en la sala hay un Marco Antonio Magallanes. Mucho gusto. Puede ser mi pariente. ¿Y cuál es el precio mínimo?
Muy bien, 207. Creo que todo está bastante claro. Y en esta figura les pregunto, a ver, ¿cuál sería el precio máximo en esta vela que están viendo ustedes? ¿Cuál sería el precio máximo? 225. Y el precio 225. ¿Y cuál sería el precio de cierre? Igual, 225. También. Muy bien. Y en esta figura que tenemos acá al frente, ¿cuál sería el precio mínimo? El precio mínimo. Por acá me preguntan en el caso anterior, ¿el precio máximo igual al precio de cierre? Sí, Vladimir, es el mismo porque no hay una mecha por encima, ¿no? Y caso contrario lo estamos viendo en esta figura, donde el precio mínimo es 213 y al mismo tiempo el precio de apertura es también 213. ¿Por qué? Porque no hay una mecha en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior del cuadrilátero, en la base, no vemos que se desprenda una mecha. Por lo tanto, ese precio de apertura al mismo tiempo representa el precio mínimo de la acción durante una determinada rueda de bolsa o una sesión de operaciones. Y por acá hay una pregunta. ¿Y si el precio de apertura coincide con el cierre, de qué color es la vela? En ese caso, lo voy a graficar de una manera. A ver, vamos a tratar de que me salga. Lo voy a hacer aquí a un costado. En el caso de que en el caso de que el precio de apertura y el precio de cierre sea el mismo, pues acá tenemos una línea vertical, ¿sí? A su qué tal pulso que tengo, ¿no? Y esta línea horizontal sería el precio de apertura y al mismo tiempo el precio de cierre. Esta línea que aparece acá encima, hasta este nivel, sería el máximo, ¿sí? Acá sería el punto máximo y acá el precio mínimo. Este punto de acá, este nivel, esta línea horizontal representaría el precio de apertura y el precio de cierre. A esto se le denomina como una vela tipo dolly. ¿Sí, Gonzalo? Entonces, de esa manera es como se representaría. A ver, continuamos. Aquí, ¿dónde se encuentra el precio de apertura? A ver, ¿dónde se encuentra el precio de apertura? ¿Cuál es el precio de apertura? Bien, y el precio de apertura. ¿Y el precio mínimo? El precio mínimo. A ver, a ver. Aquí me han surgido varias preguntas al mismo tiempo y no puedo responderlas todavía. A ver, a ver. A ver, el precio mínimo, por favor, si me pueden decir, 213. Perfecto, 213. Y el precio de apertura también 213.
En este caso, a ver, acá tenemos lo que estuve mencionándoles hace unos instantes, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el precio de, de apertura? A ver si lo podemos detectar. ¿Cuál es el precio de apertura? ¿Cuál es el precio de apertura? A ver, ahí están las respuestas. Muy bien. El precio de apertura, 2.25, ¿verdad? ¿Y el precio de cierre, cuál sería? 2.25, ¿verdad? Igual. Esta figura que estamos viendo en pantallas recibe el nombre de Doji libélula. Doji libélula. Porque tiene la forma de una libélula, ¿no? Es una cruz y es una fuerte señal de compra cuando lo encontramos en niveles de soporte o niveles de piso. Recuerden, esta Doji libélula es sumamente poderosa como señal de compra cuando la encontramos en niveles de piso, en niveles de suelo, en niveles de soporte, y es una buena señal que nos estaría indicando, entre otras señales, que es momento de comprar. ¿Sí? Luego les explico por qué. Aquí, ¿cuál sería el precio máximo en esta figura? ¿Cuál sería el precio máximo? Bien, 2.25, ¿verdad? 2.25. Muy bien. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Y aquí se encuentra pues lo que estábamos señalando hace unos instantes, las velas negras o velas rojas que representan la tendencia bajista de un determinado instrumento financiero. En este caso, el cierre se encuentra en la parte inferior y la apertura en la parte superior. El máximo y mínimo se interpretan de la misma manera como en el caso de las velas blancas o verdes. En este caso, a ver, aquí dónde estaríamos ubicando el precio de apertura. 5.48 o 5.31 o 5.17 o 5.62. ¿Qué dicen ustedes? 5.48, ¿verdad? 5.48, muy bien. ¿Y precio de cierre? Esto aparentemente es muy simple, pero tenemos que manejarlo perfectamente para no equivocarnos a la hora que estemos en, en el momento real en el mercado, ¿verdad? 5.31 precio de cierre. Muy bien. Precio mínimo, creo que es evidente, es obvio. Precio mínimo 17, 5.17. Precio máximo 5.62. En conclusión, podemos decir que la resistencia es el nivel superior en el que se puede apreciar, como su nombre lo dice, una fuerte resistencia a que los precios puedan superar ese nivel de tal manera que se detiene la tendencia alcista y comienza a establecerse aflojes en el precio, caídas en las cotizaciones. Y el soporte vendría a ser lo contrario, que es el piso, es el nivel inferior sobre el cual los precios o el instrumento financiero sobre el cual se trabaja está señalando una fuerte demanda de parte del mercado por estas acciones o instrumentos financieros y al generarse esta demanda lo que va a determinar es que el precio ya no caiga y que por el contrario pueda generarse rebotes hacia arriba, con lo cual podría estarse iniciando una nueva tendencia que puede ser lateral o en todo caso al alza.
El soporte o piso se ve muy bien manifestado en una tendencia lateral cuando vemos un tercer rebote, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, en esta imagen, un primer rebote, un segundo rebote que es sobre el mismo nivel, sobre esta línea horizontal, ¿sí? La gente o los inversionistas tratan de ingresar sobre este nivel, pero cuando viene un tercer rebote y sobre el mismo nivel, que lógicamente es aproximado, no tiene que ser a rajatabla un precio fijo, pues es un aproximado. Luego de este tercer rebote ya podríamos estar, digamos, con mayor confianza para entrar a comprar, porque un tercer rebote sobre el mismo nivel nos está señalando que ese piso o ese soporte es ya fuerte, es lo suficientemente sólido como para nosotros aventurarnos a abrir una operación de compra luego del tercer rebote. Ojo, luego del tercer rebote. En este caso, la compra sería más o menos por acá. Lo señalo con otro color, más o menos por acá, ¿verdad? Por no, este pseudo punto que estoy tratando de establecer. Me preguntan, ¿el piso se forma sobre los precios mínimos o de cierre? Es relativo. Normalmente en los gráficos lo vemos en función a los precios de cierre, pero también los podemos establecer dependiendo de la plataforma con la que trabajemos con los precios mínimos. Ambos son válidos. Cada uno va encontrando la forma de trabajar con la cual se sienta más cómodo, se sienta más confiado. Yo particularmente trabajo más con precios de cierre, pero hay quienes consideran que el precio mínimo o en el caso de la resistencia, el precio máximo es lo que se debiera tomar en cuenta. Yo lo que digo es que hay flexibilidad al respecto y cada uno encuentra la forma de trabajar mejor. En todo caso, hay personas que no necesariamente utilizan una línea, así como estamos viendo acá, sino que utilizan una franja. Es decir, establecen su propio sistema acá, hacen una raya y por acá otra raya paralela o una franja, ¿sí? De tal manera que ese espesor es lo que establecen como piso. Vamos a tratar de hacerlo con una línea. A ver, por ejemplo, ahí y ahí. Entonces, dentro de ese rango que es estrecho, se consideran que es el piso, digamos, ¿no? Entonces la acción podría bajar, por ejemplo, hasta ahí, hasta la mitad del rango, o podría bajar hasta por acá, o podría simplemente bajar hasta la parte superior de este rango, ¿no? Entonces, no necesariamente es una línea, ¿no? Podríamos establecerlo como una franja, que ya en base a nuestro criterio podríamos graficarlo según las herramientas que nos dé la plataforma para poder dibujarlo. Y bueno, y la resistencia viene a ser todo lo contrario. Viene a ser, la resistencia viene a ser el techo que se fortalece luego del tercer rebote en adelante. Desde aquí es más confiable vender, es decir, vemos que la acción eh, sube, 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 llega a un nivel, luego por una fuerza de la oferta respecto a la acción o al valor con el que estamos trabajando, se genera una caída. Pero luego se recupera y vuelve a subir, pero no supera el primer nivel, el primer punto. Con lo cual la gente nuevamente sale a vender y se chorrea nuevamente el precio. Pero nuevamente el mercado entra a la carga y la demanda de ese momento genera una nueva subida, pero no con la suficiente fuerza como para romper la línea que estamos viendo acá como soporte. Por lo tanto, luego de llegar por tercera vez a ese nivel, la acción desciende y lo más recomendable en ese momento es vender.
Si tenemos la acción en nuestro poder, ¿qué hacemos? Si tenemos la acción que lo hemos comprado más abajo, ¿qué hacemos luego de ese tercer rebote? Pregunto, ¿qué hacemos? Vendemos, vendemos, ¿verdad? ¿Y qué sucede si no tenemos ninguna acción? No tenemos ninguna materia prima ni tampoco una divisa. ¿Qué hacemos en ese caso? Nos ponemos en corto, lógicamente, o sea, vendemos. O sea, lo que no tenemos vendemos, pero vendemos arriba, tratando de establecer una operación a la inversa, ¿sí? Vendiendo arriba, esperando que caiga para comprar abajo e igual ganar con esa diferencia entre precio de compra y precio de venta. A ver, por acá CFDs, sí, es una alternativa a los CFDs, pero no necesariamente, ¿no? También en la bolsa de Estados Unidos hay acciones con las cuales, sin ser CFD, sino acciones reales, podemos hacer operaciones en corto, short, ¿no? O también hay índices bursátiles que son a la contra, es decir, eh, si por ejemplo el Standard Poor's 500 sube, hay un índice que va a favor y por lo tanto también sube. Pero si el Standard Poor's sube, también hay un índice a la contra de tal manera que proporcionalmente baja en la misma proporción, así como el verdadero índice sube. La otra alternativa son los CFDs, las otras alternativas son las divisas, las otras alternativas son los commodities, oro, metales, en fin, materias primas, con las cuales también podemos hacer short. Acá hay una pregunta, me dice, el piso ¿se podría hablar de una zona de soporte o resistencia cuando el gráfico se aplana con poca volatilidad del precio? Claro, no podríamos hablar estrictamente de soportes o resistencias si la tendencia está muy lateralizada, ¿verdad? Si no hay picos muy pronunciados, tanto ni para arriba ni para abajo, ¿no? Efectivamente, en esos casos, pues no podríamos estar hablando absolutamente de soporte ni de resistencia. Me dice si los picos son irregulares, caídas y subidas bruscas, ¿cómo defino mi piso y mi techo? Claro, ahí no podrías definir, digamos, un piso o un soporte ah, que una lateralmente distintos puntos en distintos momentos, ¿verdad? Sino, a ver, voy a tratar de graficarlo más o menos así. En este caso, en este caso, voy a cambiar de color a la pluma, a ver. Ajá. En este caso, no puedes establecer una línea de soporte o una línea de resistencia, digamos, horizontal, que una entre sí los distintos puntos o los distintos picos entre sí, ¿verdad? Pero sí podemos establecer esto, o sea, un piso acá, otro piso acá, otro piso acá, otro piso acá. O sea, el piso no necesariamente tiene que ser una línea que una de manera horizontal los distintos puntos inferiores entre sí, ni tampoco tiene que ser una, en el caso de las resistencias, tampoco es indispensable que esta resistencia sea una línea horizontal que una los distintos puntos superiores entre sí. Los pisos son simplemente los picos inferiores, ¿sí? Que se establecen de esta manera. Todo lo que estoy encerrando en círculo anaranjado. Todos esos son los pisos. Todos estos son los pisos. Todos estos son los pisos. Ahora, que se pueda unir entre ellos una línea, no necesariamente es posible. ¿Sí? Si es irregular, pues lógicamente va a ser complicado establecer una línea que una a todos cerca al vértice, ¿no? Y los puntos superiores vendrían a ser las resistencias, ¿verdad?
que tampoco tiene como requisito indispensable que una línea que las una tenga que ser horizontal. Entonces todos estos picos superiores vienen a ser resistencias. Cada pico es una resistencia. A ver, me pregunta Gonzalo, ¿qué pasa con el volumen cuando se llega a un nivel de soporte o resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Puede suceder ambas cosas. Puede suceder que aumenta o disminuye. Hay diferentes interpretaciones al respecto sobre el volumen, pero yo particularmente, más que por teoría, sino por experiencia, te podría decir, mi estimado Gonzalo, que yo me animo mucho más a comprar cuando el precio cae de manera muy pronunciada y veo que pasa abundante cantidad de acciones. Cuando pasa mucho más número de acciones y de dinero, lógicamente, y el precio está bastante caído y de repente se ha formado un pico inferior que vendría a ser un piso. Esos momentos para mí particularmente son muy cruciales. La teoría dice que cuando una acción va cayendo y los montos o el volumen va en aumento, esa caída pues tiene fundamento para caer y lógicamente que tiene que caer más porque está cayendo con alto volumen. De la misma manera que una subida con alto volumen tiene fundamento para seguir subiendo porque está entrando dinero, se está negociando bastante. Sin embargo, en las caídas, cada uno encuentra, siempre lo digo, su manera de trabajar. Yo particularmente trabajo de esa manera. Cuando veo un alto, un elevadísimo volumen frente a una fuerte caída y quizás ya en la formación de un pequeño pico que está dando la vuelta, o sea, baja y se está generando una subida, y veo altísimo volumen, yo particularmente considero que para mí al menos ese es un buen indicio para entrar a comprar. Entonces, si lo puedo graficar de esta manera, o sea, yo veo que cae así la acción, cae, 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 ¿sí? Y de aquí se comienza a generar una subidita. Pero al mismo tiempo veo el volumen y en el volumen veo barras así, veo barras así, veo barras así, de estos niveles, ¿sí? Digamos, eh, casi, casi a la misma altura las barras, ¿no? No se elevan mucho. Sin embargo, cuando llega este pico, vemos que las barras van en aumento. Entonces ahí es donde yo considero, te hablo a título personal, que este es el punto clave para mí para entrar a comprar. Porque veo, la acción cae y las manos fuertes empiezan a comprar. Quizás compras institucionales, quizás compras de fondos de inversión, quizás traders institucionales. El asunto es que está entrando, si bien es cierto, muchos están vendiendo, muchos están entrando con fuertes cantidades de dinero. Y particularmente para mí, ese es el momento clave. Por acá hay otra pregunta. A ver, y en caso fuese irregular, ¿qué dices, qué decisión puedo tomar para comprar o vender? Si fuese irregular el volumen, no lo tomo en cuenta, tendría que buscar otras señales para entrar a comprar. Pero en función al volumen ya no lo haría. En función al volumen ya no, definitivamente. Bien, a ver, continuamos. Ah, acá hay otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuando el soporte o la resistencia han sido realmente superados para determinar el piso? Bien, justamente vamos a entrar a explicar un poquito sobre esto, si no es en esta, en la siguiente diapositiva. Y vemos que, por ejemplo, acá
tenemos el soporte, tenemos el soporte, que es esta línea, ¿sí? Esta línea horizontal, y la acción, pues, rebota sobre ese soporte, ¿no? Efectivamente, rebota sobre ese piso. Pero hay un momento en que, y como sucede siempre, esto no es eterno, llega un momento en que el soporte es perforado, y en este caso lo rompe, ¿verdad? Lo rompe. Cuando rebota, ¿cuál va a ser su límite? Lo que antes era el piso. Lo que antes era el piso, ahora ese va a ser su límite y por lo tanto ahora eso que era piso, ahora va a ser techo o va a ser resistencia. ¿Sí? Entonces vemos claramente cómo esta línea que antes era soporte y era el piso para esta acción, al ser perforada, esa misma línea ahora se convirtió en techo resistencia porque es el límite de subida de esta acción. Y en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver lo contrario, que tenemos la resistencia, ¿sí? Debajo de la cual viene rebotando la acción, llega hasta ahí nomás, máximo, llega hasta ahí nomás, máximo, pero en esta la rompe, la perfora. ¿Y dónde, hasta dónde puede caer luego de esta subida? ¿Hasta dónde? Hasta esta línea que lo que antes era techo, ahora va a ser soporte o resistencia. Soporte o resistencia. Entonces, esta acción rebota en ese techo, rebota en ese techo, rebota en ese techo, perfora y ahora esa línea que da resistencia ahora va a servir de soporte porque sobre esa línea va a rebotar. Como me preguntaron hace un instante si tomar en cuenta mejor los precios de cierre o precios mínimos o precios máximos, yo en todo caso les recomendaría que tomen en cuenta que esta línea no es pues una línea que justo va a pasar por el vértice de los picos, ¿no? Podemos en todo caso establecer una franja así, como dos líneas paralelas, ¿sí? De tal manera que cuando la resistencia, de tal manera que cuando la acción rebote, la resistencia sea dentro de esa franja. Y cuando caiga, de la misma manera el soporte será dentro de esa franja que ahora hace de soporte. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? A ver, vamos a continuar por acá con esto. Cuando hablamos de estrategia de inversión, al mismo tiempo debemos establecer que hay ciertos plazos o tendencias dentro de cierto margen de tiempo, ¿no? En la tendencia primaria se refiere a largo plazo, es decir, a un año o más. La tendencia secundaria, mediano plazo, de 3 semanas a un año. Y la tendencia terciaria, que es de corto plazo, cuando estamos hablando de horas, días y hasta de un máximo de 3 semanas. Acá tenemos la tendencia primaria, que es la de largo plazo, ¿no? Cuando veamos un gráfico, veámoslo por lo menos de un año o de 2 años, ¿no? Un gráfico de una semana, pues no es lógicamente de ninguna manera una de largo plazo ni de mediano plazo. Una tendencia primaria alcista de largo plazo primero para establecer cuál es la tendencia, si es alcista o bajista, y luego, teniendo ya la perspectiva de una tendencia a largo plazo, entrar a tallar nuestras inversiones en esa dirección, tratando de entrar siempre con la ola a nuestro favor y no en contra, ¿no? Es como si quisiéramos nosotros nadar contra todas las olas que vienen hacia nosotros y tratar de ganarle para dar la vuelta al mundo. Entonces,
nosotros debemos ir a favor de la ola, a favor de la tendencia, a favor de la dirección de la tendencia que nos establezca el mercado y no en contra de ella. Entonces, para esto tenemos las direcciones que son de subida, de bajada y la tendencia lateral, ¿verdad? En este gráfico estamos viendo por qué se producen las subidas, porque muchas veces escucho la pregunta, profesor, ¿y por qué los precios suben? ¿Por qué los precios suben? ¿No? Y ustedes me podrían dar la respuesta, ¿por qué los precios suben? ¿O por qué los precios suben y bajan en general? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué los precios suben y bajan? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Muy bien, porque hay oferta y hay demanda en el mercado, ¿verdad? Por la ley de la oferta y la demanda. Bueno, creo que ustedes ya lo saben bastante bien, ¿no? Quizás estamos hablando de cosas muy básicas, pero hay muchas personas también dentro del aula que no lo saben, entonces siempre es importante remarcarlo. Claro, hay gente que tiene expectativas, ¿no? Depende del ánimo del mercado y eso genera la oferta y la demanda. Cuando hay mayor oferta, los precios suben o caen. Cuando hay mayor oferta, los precios suben o caen. Caen, ¿verdad? Y cuando todos quieren comprar, los precios caerán. Cuando hay mayor demanda, los precios suben, lógicamente, ¿no? Y cuando se equiparan tanto la oferta como la demanda, el precio tiende a nivelarse, generándose ¿qué tipo de tendencia? Cuando la oferta y la demanda tienden a nivelarse, están ambas con la misma fuerza, ¿qué tendencia, qué dirección de tendencia se generaría? ¿Alcista? ¿Bajista? ¿Qué opinan? Lateral, ¿verdad? Lateral. Tendencia lateral, tendencia horizontal, o como algunos dicen, sin tendencia simplemente, ¿verdad? Sin tendencia. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de tendencia. Y a veces se forman canales dentro de los cuales fluctúa la acción o el instrumento financiero con el cual trabajemos, y esos canales pueden ser alcistas, bajistas u horizontales. Y como siempre, nosotros debemos entrar después del tercer rebote. O si no es siempre, tratar de hacerlo si se nos presenta la posibilidad. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de esos tres canales que estamos viendo en pantallas es el más recomendable si queremos comprar? Si queremos comprar, ¿cuál canal es el más recomendable? ¿Alcista, bajista o el horizontal? El canal alcista, bajista u horizontal. Si nosotros queremos comprar. Bueno, el canal que nosotros debemos utilizar o la tendencia o la dirección de tendencia que debemos utilizar es el alcista o en el peor de los casos el horizontal, pero no el bajista. Porque si nosotros entramos mal, en mal momento, la tendencia alcista al final nos va a sacar a buen recaudo. Es decir, si por ejemplo nosotros compramos acá arriba, en el punto 2, por ejemplo, en el punto 2, y luego se nos cae la acción, a la larga, la acción se va a recuperar y cada vez va a ser más arriba.
y más arriba y más arriba, de tal manera que vamos a salir siempre a buen recaudo. Pero ¿qué sucede si entramos en un canal bajista a comprar? Supongamos que entramos mal, entramos a comprar por el punto 3 aquí, y la tendencia como es bajista, cada vez lógicamente va a ser más abajo. Entonces, nosotros no vamos a poder recuperar este nivel. No vamos a poder llegar a este nivel, ¿no? La acción subió, ahí compramos en mal momento, cayó, se recuperó, pero no la suficiente para llegar a la línea roja de arriba. Cayó, se recuperó, pero está cada vez más lejos de esa línea roja, de tal manera que el canal bajista a la larga, como hemos entrado contra la corriente, no nos va a favorecer de ninguna manera. El canal horizontal lo podemos utilizar porque ya vemos que más o menos establece el piso y la resistencia y dentro de las cuales podemos tratar de sacarle provecho entrando abajo, vendiendo arriba, entrando abajo y vendiendo arriba. ¿Cuál es la dificultad del canal horizontal? Que una vez que le agarramos el truco para comprar abajo y vender arriba, creemos, y la tentación es así, creemos que esto va a durar eternamente. Y la tendencia jamás es eterna. En algún momento, en algún momento, la acción va a salir de este canal, ya sea para abajo o ya sea para arriba. Ahí van a empezar los problemas. En todo caso, yo les recomendaría que si entran a tallar en un canal horizontal, lo hagan una o dos veces máximo y luego chau, porque no sabemos para dónde va a salir de ese canal. Y la mayoría de las personas pierden en este canal horizontal, porque le encontramos el truquito. Ajá, compra $1, salgo a 1.10. Entro a vender a un short a 1.10, salgo a $1. Entro abriendo una operación a $1 y salgo a 1.10. Entro en largo. Salgo en corto, abro una operación en corto a 1.10 y cierro la operación en $1. Y la voy haciendo bonita. Pero en una de esas, compro a $1 y se me cae a 90. O se me cae hasta 80. O se me cae hasta 70. Y yo estoy esperando eternamente hasta que se recupere. Y esa recuperación no llega. Y se sigue cayendo y se sigue cayendo y se sigue cayendo. Aquí es donde más pierde la gente. Más que entrar contra la corriente, yo creo que más he visto, al menos particularmente yo, he visto que la gente pierde por entrar en un canal horizontal, que es un arma de doble filo. ¿Ah? Es un arma de doble filo. Nosotros debemos entrar siempre con la tendencia, ¿no? En la tendencia. Si estamos viendo que la acción sube y sube y sube, subirnos a la ola y la subida va a continuar, es lo más probable. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta más. Me dicen, la tendencia primaria sería el punto de coincidencia entre el análisis técnico y fundamental. La tendencia primaria sería el punto de coincidencia. Ah, cuando hablamos de las tendencias primarias, básicamente estamos hablando de análisis técnico. Básicamente de análisis técnico. O sea, estamos hablando de gráficos, de interpretación de gráficos, estamos hablando de una tendencia de largo plazo. La tendencia primaria es cuando unimos los puntos inferiores entre sí y vemos que la tendencia es alcista. Es básicamente algo técnico, no tiene que ver mucho con lo fundamental. Lo que pasó en la crisis.com, donde la tendencia era alcista. Ah,
A ver, voy a tratar de entenderte. ¿Dónde la tendencia era alcista? Bueno, si fue crisis, fue una tendencia bajista, ¿verdad? No sé exactamente a qué te refieres. Cuando empezó la crisis de hace varios años, a ver si me podrías precisar. ¿Por qué no se puede hacer short en la Bolsa de Valores de Lima? Me preguntan. Bueno, nuestra bolsa local es bastante pequeña, no es muy líquida, no hay tantas acciones como por ejemplo en la Bolsa de Estados Unidos. Acá estamos bordeando los 300 valores. En Estados Unidos pues hay como 7.000 valores que se negocian diariamente. Acá no pasa tanto dinero como en otros mercados. Digamos que nuestra bolsa, por ser más pequeña y mucho menos líquida, eso dificulta poder hacer operaciones en short, ¿no? En algún momento las sociedades agentes de bolsa estaban autorizadas a hacerlo para sus clientes. Sin embargo, estaba en sus manos poder hacerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, las sociedades agentes de bolsa, teniendo la posibilidad de ofrecer este tipo de servicio, no lo proveían a sus clientes por temor a que pudiera generarse problemas de quiebras, problemas de pérdidas de dinero, porque el short también es bastante peligroso. Entonces las sociedades agentes de bolsa prefirieron evitar esos riesgos y por lo tanto nuestro mercado siempre para tratar de ganar hay que hacerlo comprando abajo y vendiendo arriba, ¿no? Por lo tanto es un mercado unidireccional. Claro, me dicen, se inició con tendencia alcista por el tema de compra de acciones tecnológicas que estaban en auge, pero llegó a un pico y cayó, siendo una crisis denominada .com. Claro, pero lo que no entiendo es la pregunta, ¿qué pasó con la crisis.com? Simplemente que hubo una burbuja, ¿no? Se infló, hubo una tendencia alcista de todo lo que costaba sumamente barato, se subió pues 1.000%, o en algunos casos 2.000%, se generó una burbuja tremenda y hubo pues pérdidas cuantiosas, ¿no? De quienes invirtieron en empresas que no valían lo que reflejaba el precio de las acciones. Entonces, lógicamente que eso fue un bluff, o sea, fue algo inflado y que de todas maneras no tenía fundamento como para que pudieran subir. Ahora, muchas acciones suben por especulación, como el caso de las mineras Junior en nuestra bolsa local que se mueven en base a especulación, porque realmente cuando uno revisa sus estados financieros, estos no tienen ni ganancias ni pérdidas. En todo caso, siempre mantienen un poquito de pérdida por eh, gastos administrativos, pero por producción, por ventas, cero, porque todavía son proyectos y por lo tanto el precio de las acciones se mueven en función a especulaciones, a rumores, a expectativas, y lo mismo de alguna manera se generó eh, con la subida extraordinaria de muchas empresas tecnológicas ya hace varios años. Bien, por mi parte, pues muchísimas gracias por su participación en esta charla virtual. Quisiera por último mostrarles lo que venimos nosotros de alguna manera ah, utilizando, que es la plataforma de XDirect, que es Xstation, a través de la cual nosotros podemos invertir no solamente en acciones, sino también podemos trabajar con divisas, con índices bursátiles, con ETFs, establecer nuestros gráficos sobre esta pantalla, de tal manera que nosotros podemos incluso abrir una cuenta demo para poder ir practicando con precios reales, pero con un dinero ficticio que nos provee la plataforma. Les paso los datos, como siempre, para que tengan en cuenta lo que nos ofrece esta plataforma, ¿sí? La empresa XDirect es un broker
que tiene sus oficinas en Miraflores y provee esta plataforma que nos sirve como práctica para poder operar, como les digo, con precios reales, pero con inversiones ficticias. Aparte de una cuenta real a través de la cual sí ya podemos invertir con dinero real. Sí, me decías, Diego, una pregunta por acá. Por acá también hay otras. ¿Puede haber un grado de penetración en un canal horizontal? Yo diría que hasta un 5% máximo, estimado Vladimir. Se podría romper en un 5%, algunos dicen 3%, y luego mantenerse dentro del canal. Me preguntan también, ¿es cierto que no se puede predecir el precio de las acciones? Nadie tiene la bolita mágica para predecir lo que va a suceder con las acciones, ni con las materias primas, ni con los índices bursátiles, ¿verdad? Nadie tiene la bolita mágica. Acá lo que tenemos son pautas, indicios, para de alguna manera tratar de prever lo que puede suceder en el futuro, pero nadie tiene la exactitud de lo que va a pasar. Si no, todos pues seríamos millonarios y las cosas no es así. El negocio de esto en qué consiste, como siempre lo vengo diciendo, el negocio de invertir en bolsa, de invertir en forex, de invertir en materias primas, de invertir en cualquiera de estos instrumentos financieros, consiste en que de 10 operaciones que hagamos, tengamos éxito en 8 y fallemos en 2. Acertemos 9 y fallemos en una. Acertemos en 7 y fallemos en 3, de tal manera que nuestro saldo sea positivo. O de la misma manera podemos tener 5 operaciones ganadoras y 5 operaciones perdedoras. Sin embargo, por una cuestión de saber manejar o saber gestionar nuestro capital o de tener una estrategia adecuada, esas 5 operaciones perdedoras pueden ser con pérdidas menores, de tal manera que cuando yo estoy perdiendo un 3% o un 5%, cierro la operación sin asco, las vendo o cierro simplemente la operación porque si he hecho un short, la operación que cierro sería de compra. De tal manera que minimizo las pérdidas. Pero cuando estoy ganando, dejo correr las ganancias o puedo subir paulatinamente mi stop conforme suben los precios, de tal manera que mis 5 operaciones ganadoras en porcentaje superen ampliamente al porcentaje de las 5 operaciones perdedoras. De tal manera que las 5 operaciones perdedoras, juntándolas frente a las 5 ganadoras, nuestro saldo sea ampliamente positivo. En eso consiste este negocio. A ver, vamos a ver. A ver, Diego, me preguntas sobre la situación de la bolsa local, ¿no? Me gustaría revisar los estados financieros a fines de julio, ¿sí? Que son las que se corresponden con los balances a junio, al segundo trimestre. Yo particularmente veo bien Banco Continental es interesante, las eléctricas también. La verdad, te soy sincero, las he perdido un poco el rastro porque estoy invirtiendo más en índices bursátiles. Sin embargo, Diego, tengo tu correo, voy a tratar de ser más amplio, más detalloso en esto y me comprometo a darte una respuesta vía correo electrónico. A ver, por acá me preguntan que explique un poquito lo del short. Bien, Jean-Pierre, el short es simplemente, a ver, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Normalmente, por ejemplo, en la bolsa de Lima, yo compro una acción determinada a un sol para tratar de venderla a 1.10, de tal manera que esa diferencia de 10 céntimos es mi ganancia por cada acción en la cual yo haya invertido, ¿no? Entonces, yo compro a un sol y vendo a 1.10 y esos 10 céntimos son mi ganancia. ¿El short en qué consiste? En hacer lo mismo, pero cronológicamente a la inversa. Es decir, yo veo un precio caro y entro primero a vender a 1.10
esperando que el precio caiga a 1 para cerrar la operación con una compra, de tal manera que esos 10 céntimos igual me los gano. ¿Por qué? Porque yo primero entré a un precio caro y luego salí a un precio barato y esos 10 céntimos, esa diferencia igual me las gano. En eso consiste el short. Y eso se puede hacer con las divisas en Forex, se puede hacer con las acciones en la bolsa americana, se puede hacer con los commodities, llámese oro, plata, café, trigo, petróleo, en fin, con materias primas. En eso consiste el short. Me pregunta cómo podemos adquirir el demo o cuál es el costo. La cuenta demo no tiene ningún costo. Ahí les pasé los datos. Eh, Pueden entrar en el link que a ver, ¿les he puesto el link o no les he puesto? Claro, ahí puse cuenta demo en la plataforma para hacer prácticas de análisis técnico. Ahí está el link. En ese enlace le pueden dar un clic y simplemente les va a pedir su nombre, un correo electrónico, en fin, y les va a llegar una notificación a su correo electrónico para que ustedes puedan empezar a practicar. Y la plataforma es esta que ustedes están viendo con fondo negro. Por ejemplo, acá tenemos los índices bursátiles. Yo particularmente me gusta trabajar con el índice de la India, ¿sí? De la bolsa de la India. Tengo acá mis favoritas. Trabajo con el índice de Japón, trabajo con el Nasdaq, eh, trabajo eventualmente con el precio del oro, ¿sí? Trabajo con la bolsa de China, ponemos acá el gráfico de la bolsa de China, esta es la bolsa de Japón, ¿sí? Y podemos ver velas que representan un día, como son estas. Podemos ver velas de 1 minuto, de 5 minutos, velas de 15 minutos, de 30, de 1 hora, de 4 horas, de un día, de una semana y de un mes. O sea, estas velas que ahorita las te estoy mostrando como velas de un día, también las podemos ver como velas de 1 minuto. A ver, vamos a ponerlas de 1 minuto. Ahí está, estas son de 1 minuto. Acá, estas son de 1 minuto. Si queremos ver más que todo la sesión de un día, dentro de un día, ¿verdad? Dentro de un día el comportamiento ha sido este. Si queremos verlo a mediano plazo, pues lo conveniente sería velas diarias. Entonces, cada velita representa un día. Cada vela representa un día. Vladimir me dice si yo podría enviar a los correos. ¿Te refieres al link? Vladimir, ¿te refieres al link? Perfecto, si te refieres a eso o a lo que desees, solo específica, eh, yo perfectamente puedo enviar el link para abrir las cuentas demo. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Cuál es el mínimo para invertir en Forex? Me pregunta Beto. Para hacer la apertura de una cuenta real con este broker, lo mínimo es $1000 o su equivalente, que es aproximadamente 3000 soles, ya sea para invertir en Forex, en índices bursátiles, en acciones, en fin. ¿Sí? Es $1000 o 3000 soles. La ventaja de invertir a través de este broker, XDirect, es que a diferencia de otros brokers, no hay que hacer una transferencia al exterior, lo cual también nos origina un costo, porque hay que pagar al banco local y hay que pagar al banco extranjero. Y de la misma manera, para retirar nuestro dinero, tenemos que pagar nuevamente la comisión del banco local de allá y el banco local de acá, ¿no? Entonces, acá XDirect trabaja directamente con el Banco Continental de tal manera que no hay un costo por transferencia tanto para invertir, ni tampoco hay un costo para retirar nuestro dinero cuando ya queremos retirarnos de las inversiones. O de repente queremos retirar solo una parte, entonces no tenemos ningún inconveniente en ese sentido porque no hay un costo por una transferencia al exterior. Se puede invertir en mercados internacionales. Lógicamente, claro, acá lo tenemos a través de los índices bursátiles.
que representan a las bolsas de otros países, ¿no? Como Estados Unidos, como España, la bolsa de México, la bolsa de Brasil, la bolsa de Rusia, la bolsa eh, de China, la bolsa de Japón, la bolsa de India, entonces, y otros mercados que no necesariamente tengan que ver con los índices bursátiles, sino que tienen que ver con los commodities, también los podemos hacer. Y cuando hablamos de las monedas, pues lógicamente existen las monedas más fuertes, las monedas medianas y las monedas más pequeñas. También se puede invertir a través de este mercado de Forex. Bien, señores, muchísimas gracias por su participación. Encantado de haber podido estar con ustedes esta noche. La próxima sesión la vamos a tener, como siempre, el día miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Miércoles 29, Fiestas Patrias. Espero que puedan acompañarnos y pues con lo que estemos, de todas maneras, seguiremos tratando este y otros temas sobre bolsa de valores. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.